Hoy tenemos la presencia del profesor Luca Gambetti. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y también de la Barcelona Graduate School. ¿Cómo estás, Luca? Muy bien, Jaime. A Luca yo lo conozco muy bien. Él es un extraordinario profesor de econometría y es una persona que imparte unos cursos muy interesantes sobre macroeconometría, los cuales yo he tomado y entonces puedo validar lo que es ese extraordinario currículum de Luca. Y vamos a aprovecharlo, él está aquí participando, impartiendo unos cursos acá en la República Dominicana. Vamos a aprovecharlo para ver algunos de los resultados de estudios que él ha estado realizando en Europa. Él es italiano, pero vive en España y habla correctamente el castellano, entonces nos vamos a comunicar en castellano. Y vamos a comenzar preguntándole sobre un estudio que recientemente elaboró sobre el impacto de la política monetaria ejecutada por el Banco Central Europeo, específicamente lo que se conoce como la flexibilización monetaria. Primero comenzamos, ¿en qué consiste esto de la flexibilización monetaria? Consiste básicamente en un programa en que el banco se compromete a comprar bonos a los bancos europeos, básicamente para inyectar, para proporcionar liquidez al sistema. La idea es que este dinero debería volver a circular a través de inversión, a través de gasto de los hogares, básicamente para estimular consumo, inversión y entonces, digamos, para poder estimular el PIB, para estimular el empleo. Esto un poco es la idea de cómo el Banco Central, estando los tipos de interés, no pudiendo utilizar el tipo de interés como medida de política monetaria expansiva, es una medida alternativa, conocida como esto. Mario Draghi, que por cierto es italiano también, fue graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una persona con un elevadísimo nivel. Mario Draghi es que pone en ejecución como presidente del Banco Central Europeo esto de la flexibilización monetaria, que como tú señalas, es el banco comprando bonos, inyectando liquidez, y es por un monto de 60.000 millones de euros al mes. Al mes, o sea, una cantidad enorme de dinero. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en términos de metodología? ¿Cómo ustedes van a abordar para determinar el impacto y sobre qué variables van a estar analizando ese impacto de esa flexibilización monetaria? Sí, primero de todo, es claro que dado la escala de este programa para el banco y para los economistas es clave entender cuáles pueden ser los efectos de este programa de política monetaria atípico, porque no es la política monetaria estándar que hemos visto durante las últimas décadas. Entonces, lo que hacemos es un trabajo conjunto a Alberto Musso, que es un senior economist del Banco Central. Estamos intentando, digamos, utilizar una metodología más bien formal, fundamentada sobre la teoría econométrica de series temporales, para intentar averiguar cuál es el impacto de estas medidas sobre básicamente dos variables de interés, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del PIB. Estas son, porque digamos, el objetivo de estas medidas es estimular el crecimiento y al mismo tiempo estimular, digamos, la tasa de inflación para volver a un objetivo del 2%, que es el objetivo del banco, ¿no? ¿Y esto, y con relación al Producto Interno Bruto, hay algún objetivo de crecimiento? No, el objetivo es un objetivo de estabilidad de precio, entonces de tasa de inflación, que debería, digamos, ser el producto de un crecimiento, ¿no?, de la economía. Y eso tiene como contraparte también el crecimiento del empleo. Claro, absolutamente sí.
Entonces, a ver, hay varios estudios que intentan, digamos, medir los efectos de estas políticas. Sobre todo son estudios de tipo, se llaman event studies, Ok, ¿no? estudios de eventos. Sí, estudios de eventos Ajá. con datos que pueden ser datos microeconómicos o de alta frecuencia. Sobre todo se han hecho varios estudios para ver cómo los mercados reaccionan a estos tipos entonces las variables más financieras, cómo reaccionan a este tipo de políticas. Para PIB e inflación hay menos evidencias y menos estudios. Y, Usando la metodología de eventos. de eventos. Okay. Nosotros intentamos, digamos, metodológicamente nuestro enfoque es más, digamos, más formal, más de series temporales, en el sentido de que utilizamos un modelo que nos permite de alguna manera identificar estas políticas en los datos y de ahí, digamos, estudiar los efectos cuantitativos sobre estas variables. Y lo que hay algunos resultados preliminares interesantes y digamos, se ve un efecto bastante importante sobre la tasa de inflación, probablemente un efecto un poquito menos de lo esperado sobre el PIB, pero parece que sí, estas políticas tengan efectos, dado todos los caveats que, digamos, hay que mencionar, porque, claro, en análisis empírica con modelos de series temporales también hay que tener en cuenta la incertidumbre de las estimaciones, todo esto, pero digamos, parece que hay resultados estadísticamente significativos sobre la importancia y la relevancia de estas políticas. Pero si el impacto de la política monetaria, esa inyección de liquidez, se traduce en un aumento de precios y menos impacto tiene sobre el crecimiento de la economía, eso debería ser visto como algo negativo, en el sentido de que, por ejemplo, los alemanes dicen, óigame, a mí no me toquen mi política monetaria porque el problema es que eso va a generar inflación y nosotros no queremos inflación por aquí. Entonces, si inyectar liquidez es lo que le va a generar el precio, entonces volvemos a Milton Friedman, que decía, bueno, espérate, esto no me va a generar, esta política monetaria no me va a generar un crecimiento. Creo que se entra en un territorio, digamos, en que no hay una visión unánime ¿no? de qué es lo que se debería hacer. El problema es que el banco tiene un objetivo, ¿no? Entonces, claro... ¿Qué es inflación? Sí, entonces no se puede tener una inflación al 5%, pero tampoco se puede tener una inflación a 0. Okay. Entonces, digamos... Y peor negativa. Exacto, entonces funciona un poco, hay una restricción cuando hay demasiado crecimiento de los precios y al mismo tiempo hay una política que intenta estimular la economía cuando, digamos, el crecimiento es demasiado bajo, que es la situación actual. Porque ellos están visualizando que si los precios crecen, eso va a tener un efecto sobre entonces el crecimiento de la economía. O sea, el crecimiento de los precios puede estimular positivamente a que la economía crezca. Bueno, en un escenario digamos como ese europeo, donde la tasa de inflación por muchos años estuvo prácticamente en cero y en algunos momentos incluso variaciones negativas. Sí, digamos que hay un objetivo de tasa de inflación y ahí están intentando, digamos, diseñar políticas para que el objetivo se cumpla, porque digamos en el tratado del banco el objetivo es cumplir con el objetivo de inflación. Ahora bien, digamos, el estimular a la economía es el mecanismo a través del cual se debería cumplir con el objetivo. Ahora, ¿por qué tú piensas que el efecto sobre el crecimiento económico es menor que el efecto sobre los precios? ¿Es porque quizás hay un rezago en el ajuste y el efecto se va a ver en los, digamos, dentro de un año, 2 años?
o definitivamente es que la política monetaria no es el mejor instrumento, porque eso se ha discutido también, que no es el mejor instrumento para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, sino que sería la política fiscal? Bueno, digamos que lo que decía, estaba contando un poco lo que encontramos en términos de resultados. Ahora bien, digamos, hay el estimular, digamos, la tasa de inflación a través de un crecimiento económico es un canal, ¿no? También pueden haber otros canales, las expectativas de precios. Claro que, digamos, todas estas políticas influencian las expectativas de los agentes económicos, de los consumidores, de los mercados financieros, y eso también puede, digamos, puede influenciar la tasa de inflación sin pasar directamente por, o necesariamente por el crecimiento. A ver, política monetaria, política fiscal. Sí. Yo creo que Europa probablemente Europa está en una situación, digamos, a mi modo de ver, complicada en el sentido de que falta, de hecho, una política fiscal común, ha faltado. Entonces, claro, también hay un problema de coordinación de políticas fiscales. Los países discrepan sobre qué política fiscal. Y claro, probablemente el no tener una política, un sistema, digamos, fiscal, no digo federal, pero pensado en superar estos momentos de crisis, como es el momento que vivimos desde 2008, probablemente ha sido un factor que ha ralentizado la recuperación económica. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a retornar en breve con Luca Gambetti y más Tecnopol.